simplemente acceder al canal correspondiente. Voy a pasar ahora al hebreo. Buenas noches a todos en Israel, buenos días en la East Coast y West Coast. Mi nombre es Ofir Gutelson. Yo soy uno de los fundadores de Unacceptable. Nosotros desde hace 5 años que actuamos, israelíes, estadounidenses y judíos estadounidenses, luchamos para preservar Israel como Estado judío y democrático. Aquí se encuentra también quienes me asisten, y Regina, Sharon y Janet en la interpretación simultánea. El objetivo que nos encontramos en este momento, estamos en una época que ha determinado el 7 de octubre y es un día muy duro en la lucha en Gaza. Está en su día 641. Hoy cayeron otros 5 soldados y los soldados caídos de Tzal ha alcanzado 888 soldados. Cayeron o el teniente Benjamin Azulín y también Meir Shimon Amar, de 20 años de Jerusalén, Moshe Nissim Pérez, 20 años de Jerusalén, y también Noar Marón, Musiquiat de Jerusalén, y también Moshe Shmuel, de 21 años, de Beit Shemesh. Evidentemente recordamos su memoria y decimos también que no estamos dispuestos a aceptar su muerte, que es una muerte vana. Obviamente Israel sabe defenderse, pero sacrificar a sus mejores hijos es realmente, como decimos, unacceptable, inaceptable. Esos jóvenes soldados que se ven obligados a hacer cosas que no podemos imaginar, algo así. Hoy he escuchado hablar que otros 51 inocentes han muerto de los bombardeos en Gaza. Por lo tanto, hacemos un llamado a poner fin a la guerra y también al regreso de los rehenes. Quiero pues saludar a nuestros amigos y a nuestros amigos que han estado aquí desde las 2 de la madrugada. También estuvieron de pie frente a la delegación del primer ministro para que no escape a su responsabilidad. Estamos ante dos realidades en el terreno: otros ataúdes, otras familias que pierden a sus seres queridos, 50 secuestrados aún en Gaza, y la realidad de Washington. El primer ministro Netanyahu se encuentra con el presidente Trump en lugar de exigirle que ponga fin a esta situación, y le entrega un sobre. Pero en este momento vemos un carácter muy claro de esta guerra que tiene un aspecto, que tiene un orden del día de derecha mesiánico, y tenemos que introducir también elementos de democracia. Entendemos que es una guerra que lleva una lucha prolongada, y quiero agradecer a todo aquel que aporta y también escribe en estos temas. Vamos a comenzar esta mañana, esta noche en Israel, hoy con 4 mujeres que despiertan inspiración. Cada cual se alza contra esta guerra y también contra el proyecto mesiánico y quien está detrás del mismo. Se encuentra con nosotros Orna Shimoni, un ícono, una de las iniciadoras de Arba Imaot, las 4 madres, que estuvo al frente de la representante de Tzal en el Líbano. También se encuentra Aile Shahar Saidov, quien es una abogada y fundadora de Madres en el Frente, y Maud Bajaziti, Lana Kaminka, la madre del subteniente Kaminka, quien cayó el 7 de octubre, y también la doctora Ifat Gadot, que es una de las médicas que está al frente de estos esfuerzos. Y pues al final vamos todos a encender las cámaras para transmitir un mensaje, alzar una mano, porque si estuviéramos todos en Washington, indudablemente mm, lo presentaríamos también entre Trump y Netanyahu. Pues vamos a comenzar con Orna. Hola, Orna. Estás silenciada, tienes que pulsar el botón de unmute. Orna, no se oye.
habla y no sé. No funciona. Intentemos pasar a IFAT, pues a Orna no es posible escuchar porque está silenciada. Lamentablemente, Orna, no podemos escucharte. Estamos intentando. Ifat, si puedes comenzar. Orna se oye ahora, sí. Ahora sí, ¿me oyen, Orna? Excelente, sí, se oye muy bien. Orna, te daré el uso de la palabra para que nos cuentes sobre ti y el recorrido que has hecho. Es un gran honor que participes con nosotros porque eres una fuente de inspiración enorme. Te pido que nos cuentes un poco sobre tu actividad y lo que tú haces hoy en día contra la guerra. Voy a contar acerca de las actividades hoy en día y también quién eres, para que todos sepan quién eres. Eso ustedes van a contar posteriormente. Yo, de hecho, mucho antes de la organización de las cuatro madres, Arma y Madot, en el tema que no se deja ningún soldado en el campo de batalla, no importa en qué condiciones. Quiero recordar a quienes están aquí presentes en esta conversación que tenemos hasta hace poco. Teníamos secuestrados y desde 1982, desde el cuarto día de la guerra del Líbano prolongado, Tzvika Feldman, quien regresó después de 43 años y anteriormente, antes de esos 6 años, y eso fue hace 37 años, se devolvieron a Zharia Baumel, pero quedó Yuda Katz como desaparecida. Pero quiero recordarles también a Ron Arad, quien aún no se encuentra con nosotros, y luego hubo otros secuestrados. El tema que dediqué parte importante de mi vida, lo que está obviamente relacionado con las guerras. Luego tenemos la Segunda Guerra del Líbano, Eldad y Gilad Shalit. Y lo que yo quería señalar que durante 11 años secuestrado y entre los 50 secuestrados y la secuestrada Adar Goldin, quien ayer cumplió 11 años de la guerra que no concluyó, porque Adar todavía está allí. Los tres secuestrados que estaban con él fueron devueltos y Adar está todavía allí. Pero por lo tanto considero que esto es uno de los valores más importantes de Israel. Creo que nuestras guerras, las guerras por nuestra existencia, hemos logrado en el factor humano, hemos logrado a través de la solidaridad, el estar juntos, el principio de Beavtar Lerajá Kamoja, querrás a tu prójimo como a ti mismo. Son esos principios esenciales del judaísmo que hoy da la impresión que los ignoran. 11 años de no devolver a un secuestrado que se encuentra a 2 metros de aquí y alcanzar unos logros tan importantes de hecho, al bombardear y afectar el programa nuclear de Irán, quien sin duda quería y quiere, supongo, también aniquilarnos. Quería dedicar más palabras precisamente a quienes nos escuchan en países, en los países de la diáspora, allende los mares, pero su corazón está con nosotros, está con Israel. Yo creo que la guerra por nuestra existencia es una guerra del Estado de Israel, pero también es una guerra por los judíos. Y no le quito importancia a la ayuda hoy en día que creo que nosotros pedimos también del mundo,
que a veces es como si fuera una contradicción, pues tenemos un primer ministro que se encuentra ahora en Estados Unidos y eso es parte del tema. Yo también me dirijo a Trump, el presidente de Estados Unidos, y también me dirijo a las comunidades judías del mundo. Tú has presentado en tu introducción una visión generalizada, pero yo quiero hablar únicamente del peligro existencial nuestro si no regresan los rehenes. Yo creo que si no regresan los rehenes y se pierde el principio de la fraternidad y la solidaridad, no tenemos la sociedad israelí, no tenemos a Israel, no tenemos un Estado, tenemos un único Estado. Nosotros tenemos una sola y nuestros enemigos tienen muchos estados. Y yo estoy convencida que nosotros necesitamos la ayuda de Estados Unidos y también la ayuda de los países europeos. Yo creo que una de las cosas más importantes en las conversaciones por Zoom con quienes nos aman en el mundo es para que ellos tomen de nosotros la capacidad que nosotros no tenemos, porque nosotros estamos aquí en Israel y tal vez nuestra función es luchar por el Estado y la función de ustedes, quienes me ven, yo no los veo a ustedes, por lo tanto me es difícil hablar personalmente, pero supongo que quienes me escuchan, precisamente me dirijo a ellos, quienes necesitan hoy en día que Israel necesita una voz fuerte en el mundo, que nosotros preservamos los valores plenos de la solidaridad, Arvut Adadit, y también el principio civil de la guerra, de preservar y no hacer ninguna violación, ningún acto contra la humanidad, de lesa humanidad y ni contra los habitantes de Gaza. Tienes razón al haber señalado los casos múltiples, pero el significado de la guerra es por nuestra existencia. Y yo quiero señalar que desde un comienzo llamé para poner fin a esta guerra y que nos devolvieran a todos los secuestrados. Indudablemente lo que nos han hecho el 7 de octubre es algo que no debemos olvidar, pues atacamos después de, fueron asesinadas 1.200 personas, familias enteras, niños pequeños, abuelas y abuelos. Y además fueron también violadas cientos de mujeres y hombres y fueron asesinados en una forma terrible. Yo lo llamé una Shoah de un día. Y hoy le llamo la Shoah continúa porque la guerra no termina. Yo quiero que se ponga fin a la guerra para devolver a los secuestrados. Es una condición esencial devolver a todos los secuestrados, a todos ellos. Por lo tanto, debemos centrarnos precisamente en esto, que los judíos del mundo estén dedicados hoy precisamente en una cosa, el regreso de todos los rehenes. Si no vuelven todos, no tendremos un Estado. Y si no tenemos un Estado, las comunidades judías del mundo no tienen un Estado. Precisamente este es el tema que debemos tratar hoy. Voy a interrumpir mis palabras aquí. No quiero, pues, extenderme mucho. Intentaré continuar más adelante. Muchísimas gracias. Sin duda, el objetivo superior más importante es devolver a todos los secuestrados de una sola vez. Quiero agregar, precisamente hoy estoy completamente desesperada por la caída de los 5 soldados que cayeron y estoy sin duda, pienso sin duda que lo que combatimos hoy no nos ocupamos del mañana, porque el mañana, lo dije también en enero del 2024, que Gaza pues que en Gaza entre Egipto, es también la propuesta de Egipto, por lo tanto, en el 2024 no lo propuso, pero hoy en día Egipto propone entrar pues como elemento central en Gaza junto a otros países árabes moderados y obviamente bajo la égide de Estados Unidos para poner fin a la guerra, salir de Gaza, ellos entrarán y serán responsables de todos los civiles en Gaza, quienes indudablemente
Yo en lo personal siento, están en una difícil situación, pero pero no es por nosotros, sino por Hamas, por el liderazgo de Gaza. Por lo tanto, si los países moderados pueden entrar a Gaza, puede transformarse en un estado floreciente y un vecino de Israel. Y más adelante podremos hablar más adelante cuando surja, podremos hablar de qué sucederá más adelante, pero también desde nuestro punto de vista, hoy debemos pues poner fin a la guerra. No es posible que nuestros hijos sean asesinados, que no mueren. No puedo decir la palabra que pienso para no causar pesar a las familias que han perdido a sus seres queridos. Pasó. En primer lugar, quiero expresar mis condolencias a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos y me expreso ante todo. Soy ginecóloga, trabajo en el hospital de Kaplan de Rehovot, tengo 50 años y tengo 3 hijos. En el pasado estuve dedicada a mi carrera, a ocuparme de los niños. Viví 2 años en Toronto, en Canadá, desde el 2013-2015. Fue una experiencia muy buena, pero en ningún momento pensé quedarme allí y mi casa es únicamente en Israel. Yo volví a Israel porque estaba convencida de que era mi hogar y volví siendo una sionista convencida. Y en los últimos años, pues he estado sufriendo mucho por lo que está pasando en nuestro país, incluso antes de que empezara la guerra, porque el Estado de Israel, el maravilloso, el fantástico Estado de Israel, ya no es lo que era. Lo lamento, estoy en estado de shock. Yo pensaba que nuestro país era un país que buscaba la paz, la igualdad, que no era racista, que era un país liberal, que era un país igualitario. Y cada vez somos más racistas y me da mucha pena tener que decirlo, pero parece que estamos ansiosos de guerra, una guerra eterna. No estamos a favor de la paz. ¿Cómo puede ser que haya pasado 1 año y 9 meses desde el principio de la guerra y que no hayamos todavía devuelto a los rehenes a casa? Cuando la guerra empezó, mi hijo mayor estaba en la unidad de comando, estaba con nosotros en, en casa y cuando me di cuenta de que esta era una guerra de verdad y me despedí de él, yo no sabía si iba a volver o no. Siento llorar, pero yo sabía que no teníamos opción. Era una guerra en la que no hay opción. Yo sé que los soldados nos tienen que defender, lo sé que no hay alternativa y que esto es lo que hay que hacer. Y los padres de los soldados, lo siento, pero es que vivimos en una situación de ansiedad terrible, miedo a la llamada a la puerta, mirando por la ventana 24 horas al día, con miedo a ver acercarse a un responsable militar a decirte que tu hijo está herido, que está muerto. Mi hijo pasó 9 meses en Gaza y al principio sabíamos que, bueno, que era así, ¿no? Que no había opción, pero han pasado 9 meses y sabemos que ahora esta es una guerra política, que es una guerra que sigue y sigue porque nuestro primer ministro está acusado y no quiere perder su cargo en el gobierno. Va a hacer todo lo posible por mantenerse en el puesto que tiene porque sabe que mientras la guerra dure, él podrá mantener su poder. Está trabajando con Smotrich y Ben-Gvir, un movimiento mesiánico radical, donde lo que importa es el gran Israel, el Estado mesiánico, el Armagedón.
y por ello tenemos guerra en Gaza, en Egipto, o quieren que haya guerra en Gaza, en Egipto, en Líbano. Si bien la mayoría de los ciudadanos no quieren que sea así. 3 meses después de que comenzara la guerra, cuando nos dimos cuenta de que aquí los intereses eran políticos, empezamos a enfrentarnos a la situación. Nos reunimos varias madres para intentar que nuestros hijos pudieran salir de Gaza. Mi hijo me llamó desde Gaza en marzo y me contó que había habido un incidente en el que otro grupo había sido atacado en un tiroteo, varios murieron, varios sufrieron lesiones graves. Y mi hijo me dijo, mamá, estamos aquí para nada, no estamos recuperando a nuestros rehenes, no estamos consiguiendo ningún objetivo militar claro, estamos aquí expuestos. A Jan Yunis, a Rafa nos mandan y cada vez hay más soldados que sufren heridas, que sufren mutilaciones y que incluso pues caen, fallecen. Este es el motivo por el cual yo pues quise participar de manera más activa en este movimiento de padres de soldados. No estamos recuperando a los rehenes al mismo tiempo. Nos hemos dado cuenta de que lo que queríamos conseguir en Gaza se podría haber conseguido en 3 meses. El motivo por el cual esta guerra sigue es porque se quiere mantener el gobierno del primer ministro Bibi Netanyahu y para conseguir más asentamientos en Gaza, algo que la mayoría de los israelíes no quieren que estemos en Gaza, no queremos un régimen militar en Gaza. Esto es algo que Israel no puede gestionar, ni desde el punto de vista militar, ni desde el punto de vista económico. Por ello, la mayoría de los ciudadanos en Israel dicen que lo que hay que hacer es lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo, en enero de 2024. Y por cierto, el presidente Biden, el antiguo presidente estadounidense, 4 días después de que empezara la guerra, ya tenía un plan político con Egipto, con los países árabes moderados, incluyendo los Emiratos, Arabia Saudita, bajo la égida de Naciones Unidas, para ocupar todos los lugares conquistados por el ejército israelí y erradicar Hamás. Jamás solamente se va a poder erradicar a través de un acuerdo. Solamente vamos a poder recuperar a nuestros rehenes a través de un acuerdo. Nuestros hijos están muriendo sin motivo. Si la guerra hubiera acabado 3 meses después de haber empezado, 400 soldados no habrían perecido, 400 familias no habrían perdido a sus seres queridos. ¿Cómo puede ser que no esté todo el país en la calle exigiendo que nos devuelvan a nuestros rehenes? Esto es un principio básico del judaísmo. ¿Dónde está nuestra conciencia? Por no mencionar lo que estamos haciendo al pueblo palestino en Gaza. Es insoportable que haya 2 millones de personas pasando hambre, que les estemos matando. Es inaceptable. La verdad es que me duele en el alma y estoy haciendo todo lo que puedo para oponerme a esto, todo lo que puedo. Participo en todas las protestas que puedo, me uno a todos los movimientos que puedo. Y lo que hay que entender de lo que está pasando aquí en Gaza y en general lo que está pasando con esta guerra que nunca acaba, esta guerra tan larga, es que esta guerra es una guerra religiosa. Y desafortunadamente el gobierno está en manos de radicales del movimiento mesiánico. Del 30 al 40% de los comandantes de medio nivel, de medio rango en el ejército de Israel son del movimiento mesiánico. Y ellos piensan que hay que ocupar Gaza para poder recuperar
el gran territorio de Israel, algo que la mayoría de los israelíes no quieren. Pero aquellos que tienen el poder en el gobierno y en el ejército quieren cambiar nuestro país. Y tenemos que oponernos, tenemos que luchar para poner fin a la guerra lo antes posible con un acuerdo político, porque de lo contrario, todo lo que ha conseguido el ejército israelí no va a servir para nada. Tenemos que recuperar a los rehenes, porque si no, no habrá futuro en Israel. Necesitamos que vuelvan a casa. Tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que garantizar que Israel sea una democracia liberal con igualdad de derechos para todos, porque de lo contrario, aquí no tendremos un futuro. Y si Israel no es una democracia judía liberal, va a ser muy difícil para todos los judíos en todo el mundo. Por ello, lanzo un llamamiento al presidente Trump. Presidente Trump, valoramos mucho su labor. Rezamos, oramos por él. Necesitamos que alguien nos salve de estos horrores, de esta guerra que nunca acaba, de esta pesadilla. Por lo tanto, apreciado, estimado presidente Trump, ayúdenos a recuperar a nuestros rehenes, presione a Bibi para que se ponga fin a la guerra con un acuerdo. Si no, no tenemos futuro en este país. Por favor, ayúdenos a poner fin a la guerra, a recuperar a los rehenes y a proteger la democracia liberal en Israel para que tengamos todos un futuro. Gracias. תודה, אנחנו תכף נחזור, נעשה כמה שאלות פולו-אפ על הדבר הזה, Gracias a אבל ti, אני רגע Ifat. אעבור לאילנה. Tenemos varias preguntas aquí en el chat, pero quisiera darle la סליחה, palabra a Elana antes. Me gustaría decir algo, solo una frase. Orna, adelante, por favor. No somos un país racista. No puedo formar parte de un grupo que cree en el racismo. Es verdad que hay gente que es racista, que tiene actitudes racistas, pero tenemos aquí a judíos de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, y quiero que quede claro que no somos un país racista. Y el ejército israelí a veces incluso pierde a soldados por no matar a palestinos. Por lo tanto, es verdad que tenemos que poner fin a la guerra. Esta es una guerra fútil, una guerra totalmente inútil. Tenemos que recuperar a los rehenes de todo el mundo y a los rehenes en nuestro país y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Por eso estamos hoy אני aquí. אתחיל עם כמה מילים עליי למקם אותי Elana, quisiera במרחב. comenzar אני presentándome בעצם brevemente para נולדתי que בארצות הברית sepan algo כמו más הרבה מהאנשים פה. sobre mi persona. Was born and Yo raised nací en in Estados Unidos, California como muchos de for los que están our conectados listeners hoy that aquí. are and in your the mom is US. here too, right? On the call. My mom is here too. Hi, mom. Y tu madre está conectada אבל אני también, גם ¿verdad? Sí. נכדה Hola, mamá. לניצולי שואה, שבעצם הגיעו Yo לארץ soy la ב-46 nieta בספינת de מעפילים, supervivientes del היו בעצם Holocausto תלויים על ידי que הבריטים se עבור את כל חיי trasladaron a הציונות Israel en el וראו. 46. Llegaron en וכשאני un גדלתי pequeño כילדה buque בארצות הברית, y החוויה estuvieron שלהם, של detenidos הסבא en un וסבתא, הייתה מאוד campamento נוכחת בחיים de שלי, detención de וגם los בקשר שלה británicos. לישראל. אני חייתי את ההבנה שהייתה Yo crecí שואה, en אבל Estados מה Unidos y la שהגיע experiencia de אליי mis בתור padres ילדה marcó mucho mi אמריקאית vida. שגדלה בקליפורניה Yo משואה בעתיד, זה crecí הידיעה sabiendo שיש que la מדינת ישראל. Shoah había existido y lo que a mí הכרתי me הרבה בארץ, הייתי protegía מאוד מחוברת, de una posible Shoah וכשאני en el גדלתי futuro era פתאום saber הבנתי que שלא existía el יכול Estado de להיות Israel. שאני תלויה Yo בדבר crecí הזה, con והקיום un שלי estrecho vínculo בקליפורניה con תלויה Israel y במדינה tenía muy הזאת claro החזקה, ואני לא que תורמת לאותה מדינה, aunque yo ולכן בגיל vivía en 18 California, בחרתי dependía לעלות de un לארץ país ולהתגייס muy לצה"ל lejano. כחיילת בודדה. Si bien yo no estaba שירתתי contribuyendo בארץ nada, motivo por el cual כחיילת con 18 בודדה, años decidí hacer ובעצם aliyah, נשארתי me fui a Israel, me ואחר alisté en el כך ejército להקים משפחה כאן y ולפתח את fui החיים שלי soldado en el במדינה הזאת. ejército. אני Decidí crear mi familia האמנתי aquí en מאוד Israel. ברמה הערכית שמדינת ישראל
Y yo creo de corazón que el Estado de Israel, como decía Orna, no es un país racista, como decía Ifat. Es un país liberal, un país abierto, con valores que comparto. Es además un lugar seguro para judíos de todo el mundo, pero no debe existir solo para los judíos, tiene que ser una luz entre las naciones. Es importante que el mundo nos vea y perciba nuestros valores, nuestros principios. Claro que yo siempre he sabido que había un conflicto muy claro con el pueblo palestino. Otros no lo han mencionado. Yo sabía bueno, compartíamos un espacio con los palestinos, pero yo no era consciente de lo que estaban pasando ellos, porque no formaban parte de mi día a día, como en el caso de muchos otros israelíes. En los años 90, con el proceso de Oslo y con el proceso de paz, cuando yo pensaba en los palestinos, lo que pensaba es que, bueno, que había un conflicto, que había un problema, pero que íbamos avanzando en pos de una solución, que íbamos a construir un futuro mejor. En el año 2000 me mudé a Tzur Hadassah, en la línea verde, y ahí empecé a conocer a palestinos del otro lado de la línea verde y me di cuenta que había una realidad que yo no conocía. Personas que vivían a 500 metros de donde yo vivía. Y fue cuando empecé a entender lo que vivían ellos. Y fue cuando empecé a comprometerme con una solución. Para los israelíes es muy desagradable tener que pensar qué es la vida de un palestino bajo la ocupación israelí. Por ello, preferimos centrarnos en otras cuestiones. Y bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, la solución es ignorarlos, pensar que no existen los palestinos, cerrar los ojos e ignorar el problema. Yo he hecho todo lo que he podido para corregir esta situación a nivel local y también de manera más amplia. Y lo que me impulsó, lo que me motivó, era mi deseo de evitar que mis vecinos palestinos sufrieran ningún tipo de daño. Son personas, seres humanos como nosotros, y los israelíes tenemos que mejorar nuestra relación con ellos. Pero más allá de mi preocupación por ellos, lo que más me preocupaba era mi propia familia. Y yo sabía que mis 4 hijos no tendrían un futuro positivo en Israel si no tratábamos bien a nuestros vecinos, porque no ha habido nunca una situación en el mundo en el que haya un grupo de personas que es capaz de vivir bien al lado de otro grupo de personas que vive mal. Esto al final siempre sale mal. Y a mí me preocupaba el futuro de mis hijos, de mi familia, y por lo tanto yo quería evitar esa situación. Como ya hemos dicho, el gobierno actual asumió el poder y como han dicho otros, para mí esto fue devastador. Me generó mucha ansiedad, si bien yo no soy una persona que tiende a la ansiedad, pero vemos que los elementos más radicales de nuestra sociedad ocupaban el poder y esto no puede llevar a nada bueno. Por ello, yo sabía que iba a pasar algo terrible. Yo a menudo he dicho que es como si estuviéramos todos en un vehículo pisando el acelerador a fondo y no sabemos a dónde vamos y está claro que va a pasar algo horrible. Claro, lo que yo nunca conseguí imaginar era lo horrible que iba a ser esto. Yanai, mi hijo mayor, el 7 de octubre dejó el de viajar
Era comandante תוך כדי שהוא en מגן una על unidad כלבי de rescate en la base de שגויסו רק Yitzhak 6 שבועות y לפני le כן, mataron ומדינת ישראל ראה לנכון להשאיר את defendiendo אותם טירונים של a un 6 grupo שבועות de בצבא, soldados להגן על que se האזרחים había בעוטף alistado en el עזה. ejército hacía tan solo una ינאי semana. הבין שאותם Estaba טירונים solo לא כשירים con להגן על soldados אזרחים, que הם רק no 6 habían recibido la שבועות formación בצבא, עוד לא necesaria מבינים y él מי נגד מי sabía que ומה estos קורה. soldados no podían protegerse והוא ni ellos ni והקצינים tampoco והמפקדים a האחרים של otros, היחידה a otras personas, a los נאלצו civiles. Llevaban לעבוד solamente כחליפות 6 semanas en el טירונים והגנו ejército. בגופם על הטירונים וגם על Así que mi הקיבוצים hijo con הסמוכים otros שהם שני oficiales קיבוצים, קיבוץ כרמיה וקיבוץ גנים defendieron con sus שלא propios נפגעו. cuerpos a los soldados que estaban allí ינאי y en שהיה los עוד לא בן kibbutz de los 21, בעת שלו alrededores. היה ב-30 Yonai no tenía באוקטובר, ni 21 נהרג años. בקרב Su מול לוחמי cumpleaños הנוח'בה. era el 30 de octubre y le כמובן mataron en esa batalla. שדבר כזה קורה, כל העולם שלך מתרסק. אני Por לא supuesto, cuando ידעתי sucede מה algo לעשות עם así, עצמי, איך אני ממשיכה. tu mundo se ומה hunde. שהקשה עליי עוד Yo no sabía יותר qué זה hacer, no ש6 sabía cómo שבועות seguir אחרי שינאי adelante. נהרג, הבן השני Y שלי, lo que ליאם, hacía la גויס situación más difícil לצבא. es que mi otro hijo Lian, אף אחד לא después שאל אותו אם del זה מתאים fallecimiento לאמונות de שלו, mi אף hijo אחד mayor, לא pues שאל אותו אם también זה מתאים לאורח החיים שלו. גייסו lo אותו reclutaron al והוא התגייס ejército. Nadie le ונעמד preguntó si esto se תחת ajustaba a su modo de העול ver el mundo, של השירות a sus הצבאי creencias, 6 שבועות a אחרי שהוא איבד a את אח sus שלו. planes. No, הוא בחר גם לקחת תפקיד simplemente 6 משמעותי meses בצבא después de haber כפרמדיק, perdido a su hermano, פרמדיק לוחם, le llamaron al ומשרת בתפקיד ejército הזה עד היום. אני y רוצה להגיד לכם שאני ahí sigue. גדלתי על האמירה שתדע כל אם עברייה Y שהמפקדים ששומרים על הבנים quisiera שלהם זה decir que המפקדים todas הראויים las לכך. madres ינאי היה israelíes מפקד ראוי deben שכל saber הטירונים ששירתו que תחתיו, sus hijos ההורים שלהם בעצם קיבלו את son הילדים שלהם valientes. בחזרה Mi hijo וינאי הגן עליהם. אבל אני בתור אימא אין permitió לי que יכולת muchos כזאת otros להרגיש hijos volvieran a שהמפקדים sus שהם casas מפקדים porque על él los הבן שלי defendió. השני ועל שני הילדים הבאים שלי Pero yo, שיתגייסו en tanto בקרוב, que madre, no puedo שהם pensar lo מפקדים ראויים, mismo כי מי שמקבל de את los ההחלטות זה comandantes אותם a אנשים שקיבלו את cargo ההחלטות de שהביאו אותנו ל-7 mi hijo más באוקטובר, joven. לאסון ולקטסטרופה הזה. Porque los זה que están אותם tomando אנשים decisiones ahora son los que שבוחרים tomaron las להשאיר decisiones que nos llevaron al אזרחים 7 de octubre. וחיילים בשבי. זה אותם אנשים שנותנים כוח Personas que לאנשים han כמו decidido סמוטריץ' ובן dejar גביר a civiles לעשות y soldados עוולות, en לעשות cautiverio, פשעים que נגד le han dado el האנושות, גם poder a בגדה Smotrich y a Ben המערבית Gvir וגם בעזה. para זה que אותם אנשים actúen de ששולחים la את manera החברים en שלהם la que la שלהם están מעזה haciendo contra לקבל la שריטות humanidad מוסריות, כי en גם Gaza הילדים y שמשרתים שם, en כמו Cisjordania. שאמרו כאן קודם, כמו שאמרה יפעת, Lo שהם que está נמצאים pasando en בעזה, Gaza הם עושים nos דברים está שהם desmoralizando a todos לא מוסריים, שהם לא y משרתים את lo המטרות של que מדינת están haciendo ישראל, nuestros והפך הם hijos פוגעים en קשות Gaza במדינת es ישראל. algo que no es וזה ético, התפקיד שלי que no בתור אימא, beneficia al Estado de לשמור על Israel, todo הילדים lo שלי ולא contrario, לשים אותם באותן perjudica al סיטואציות Estado de Israel. בלתי Yo אפשריות. como madre tengo que איך אני proteger a mis אוכל hijos y בתור no אימא puedo pues לשלוח את הילד permitir que se שלי, encuentren en una את situación החברים שלי inaceptable לשרת como la que תחת están. הנהגה ¿Cómo שרק puedo yo, en חופרת tanto que הבור madre, יותר ויותר enviar a mi עמוק hijo y a sus ויוצרת מצב amigos שמדינת ישראל לא a תוכל להתקיים? זה, servir en el זה ejército מצב נוראי a cargo להיות de בו, personas que lo que לתאר hacen אותו. es אבל meternos אני כן אגיד לכם en שמעבר לכל un hoyo cada הרגש vez más profundo? הקשור לזה, Es una situación terrible. מה A pesar שממשלת ישראל o עושה además היום de זה, todas estas emociones זה התאבדות של המדינה. que están ahí, גם מי שמאמין שהמשיח יגיע אם אנחנו נשלוט tenemos que בכל decir que lo que el השטחים gobierno está haciendo ותתעלם ahora mismo מהמציאות es un שאין suicidio. E חיילים incluso aquellos que לשמור על piensan que el כיבוש Mesías אינסופי llegará של עזה cuando tengamos el והגדה control sobre todos los ולבנון ולא יודעת territorios. מה. Es אין que מספיק ni חיילים. siquiera si uno cree החיילים eso, שיש הם puede שחוקים. ignorar הם לא que no הולכים tenemos לעבודה bastantes וזה פוגע soldados como para בכלכלה. conseguir este זה objetivo. Los הכסף soldados שהולך están למלחמה הזאת זה cansados. על חשבון Además, no הבריאות pueden trabajar, והחינוך algo של que a su הילדים vez שלנו. afecta וזה לא, negativamente a la economía. השיטה El הנוכחית dinero que הוא se לא está gastando מתייחס en esta לבעיה guerra se está שיש בני gastando en אדם בצד detrimento השני, de la בני educación, אדם de la salud. שנכון שהם El פלסטינים, gobierno, אבל הם גם בני además, אדם. está ignorando ועד que שאנחנו del נמצא otro lado פתרון שיאפשר tenemos seres להם humanos לחיות בחיים palestinos que מכובדים, también son seres humanos. בביטחון, Por lo בכבוד, tanto, חיים שיש también בהם merecen תקווה, tener una vida גם הילדים digna, una vida שלנו לא segura, יוכלו una לחיות vida con חיים כאלה של esperanza. תקווה
Y hasta que esto no sea posible, nuestros hijos tampoco podrán vivir la vida con dignidad, con éxito, con seguridad. Yo creo que los israelíes liberales, hemos cometido un error terrible porque pensábamos que podíamos defender nuestros derechos y lo hicimos durante 9 meses hasta el 7 de octubre, pero no nos dimos cuenta de cuál era la situación real. No podemos luchar por nuestros derechos si ignoramos los derechos de los que viven a nuestro lado. Tenemos que coexistir. La única manera de garantizar que nuestro futuro sea un futuro positivo es poner fin a la guerra, rehabilitar Gaza y encontrar una solución. No sé qué solución es, pero es una solución que debe permitir a los palestinos gozar de una vida digna, en seguridad, con tranquilidad, porque solo así vamos a conseguir nuestra propia tranquilidad. Quisiera acabar diciendo unas palabras en inglés. Muchas personas me preguntan cómo podemos oponernos a este gobierno y ser un buen amigo de Israel al mismo tiempo. Y efectivamente necesitamos buenos amigos, pero ser un buen amigo no significa permitir que tu amigo se autodestruya. Si tenemos un amigo que empieza a hacer cosas que son malas para él, ser buen amigo no significa tolerar esa actitud, sino ayudarle a salir de ese ciclo de autodestrucción. Así que para ser buenos amigos de Israel, nos tienen que ayudar a salir de este círculo en el que nos han metido Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich. Uno puede apoyar a Israel al 100% y estar en contra de esta guerra y estar en contra de esta situación en la que nos encontramos ahora después de este deterioro. Lo único que podemos decir es jalas, basta. Yo soy miembro de una organización que se llama el Foro de las Familias Palestinas Israelíes que han perdido a un familiar cercano y que se han dado cuenta de que estamos en un ciclo de violencia y hay que poner fin a ese ciclo de violencia y necesitamos a nuestros amigos y amigas de todo el mundo porque no podremos cambiar nuestra situación mientras esto siga. Son cosas que son muy importantes escuchar estando en la diáspora. A veces pensamos que somos pocos, pero no es así. Pues ahora quiero pasar a Yeleta Shahar y a nuestros intérpretes, si se pueden quedarse un poco más para que podamos continuar más adelante. Tengo que respirar un poco después de las palabras de Ilana. Ilana, realmente no tengo lo que decir, agregar a tus palabras y realmente te aprecio tu fuerza. Yo soy Ayaleta Shahar Mesaido, soy la madre de un combatiente y otros dos que próximamente también van a ser de antes del 7 de octubre. Yo estaba junto a otras madres que llamábamos a la igualdad del movimiento de Imaot Bajazit, el movimiento de madres al frente, madres que representan a chicas y chicos, y nosotros el título ha sido La madre que teme, y tanto que no haya más discriminación. Hemos recorrido un camino muy largo frente a los jaredíes, los ultraortodoxos, para que se enrolen también, y hemos también pasado por toda serie de procesos jurídicos. No sé si es importante hablar acerca de la igualdad, hablar de nuestros hijos, aquellos que cayeron antes del 7 de octubre, otros que cayeron después, y pues quiero dejar tiempo también para poner fin a esta guerra y el regreso de los secuestrados. Este movimiento actuó desde el comienzo por la igualdad, para una igualdad de servicios, y no interrumpimos. Ahora creemos que es una ley que discrimina. Israel no es un estado racista, pero sí hay discriminación. La mayor parte de las leyes discriminan. Por ejemplo,
mandar a mi hijo a toda serie de misiones de seguridad, mientras que los niños de otros, que no importa por el motivo que sea, y no es algo que nosotros aceptamos. Cuando surgió la revuelta jurídica, cuando se enroló y teníamos el discurso de Levin, y como ha dicho Ilana, que sepa cada madre hebrea, y nosotros estamos ante un problema muy serio. Y pues después del 7 de octubre abrimos un frente para el regreso de los rehenes. Estamos en una lucha del primer día, en todo, a lo largo del camino, tanto en Begin, en la presa de secuestrados y demás. Por lo tanto, hemos recorrido toda serie de caminos, pues actuamos ante la Knesset, el Parlamento, y desde ya hace 2 años hemos presentado distintas demandas para representar y luchar frente a los presupuestos a los ultraortodoxos, los jaredíes. Somos madres muy decididas y determinadas. El último mes, pues ya fue el... Pues demasiado aceptar los distintos accidentes que tuvieron lugar, y decidimos iniciar una operación para que cuando hablamos de la madre como una leona, que para que vuelvan todos los secuestrados. Debemos saber que la misión más importante es hacer toda la presión necesaria para llevar a que Trump y Netanyahu, en el momento que toma decisión para no que nos haga entrar al cese del fuego, que hablamos de esos pasos distintos en el proceso, porque nosotros entendemos que era algo que había que ponerle fin mucho antes en nuestro movimiento. Cuando nosotros hablamos de pasar desde los misiles de Irán a una rutina plena, como dijo Ifat, cada día, hoy también dijo Ilana, cada día que sigue esta guerra, no solo el Estado de Israel está en peligro, y no solo los combatientes y que se encuentran allí, la población de Gaza que sufre allí cada día que existe esta guerra. El odio hacia Israel, hacia los judíos, aumenta constantemente en las comunidades judías del mundo. Debe aspirar a que esto termine. Debo decir que todo el que nos escucha, no hay ninguna relación entre la permanencia de los soldados en Gaza y la seguridad del Estado de Israel, sino que por el contrario, el único vínculo es la falta de seguridad, porque nuestros soldados no encuentran terroristas, sino que encuentran, de hecho, cargas explosivas, pero debemos hacer que salgan del territorio, porque realmente es una situación insoportable. Ninguna madre duerme hasta las 3 de la madrugada hablando de un WhatsApp de madres con sus hijos en Gaza. Pues son las madres que se alzan y llaman y gritan, ¡Dai, basta!, para poder actuar e indudablemente hacer un llamado a Netanyahu y su gobierno para que pongan fin a esta actitud. Pues no podemos poner nuestro destino, el destino de nuestros hijos y el destino de la nación en manos de esta gente. Por lo tanto, las madres tienen mucha fuerza y nosotros lo demostramos para alzarnos y decir, hasta aquí, basta, se acabó. Debemos poner fin a la guerra en casa, pues todos los objetivos concluyeron ya en marzo del 24, excepto el regreso de los rehenes, porque todos entendemos que la historia que Trump vinculó ese acuerdo para el regreso de los secuestrados con la amnistía a Netanyahu, obviamente, de hecho, estamos todos en este mismo lenguaje, pues si hablamos de la forma, las fuentes de presión o cómo pueden generar cierta influencia en el entorno donde se encuentran. Yo creo que estamos en una semana crítica. Hemos presentado una carta a Trump a través de Witkoff. Nosotros sabemos que recibió esa carta y nosotros entendemos que esta guerra debe terminar. Los rehenes deben volver de una vez, pues ese asunto de los distintos
pasos, los latidos diferentes de esta operación es realmente insoportable. Estamos hablando ya que desde hace 2 años y medio y deben comprender que las fuerzas en Gaza están desgastadas, las fuerzas en las calles están desgastadas y las madres, porque luchamos, somos activas y hacemos toda serie de operaciones. Y nosotros no renunciamos, debemos enrolar muchísimas fuerzas, tanto fuerzas psicológicas como recursos económicos para poder continuar y seguir nuestra carrera, porque nosotros entendemos que estamos hablando de un triángulo y yo creo que lograremos vencer a los ultraortodoxos en cuanto a su enrolamiento a la Fuerza de Defensa de Israel. Esta guerra pone en peligro tanto a los combatientes, a quienes se encuentran allí, porque sí, y también para la seguridad del Estado de Israel y pone en riesgo también la seguridad de los judíos del mundo, al judaísmo de la diáspora, porque afecta en forma terrible a la población civil en Gaza, porque hoy indudablemente está desgastada. Estamos ya hace más de 641 días en esta guerra. Es realmente inaudito. Tenemos que devolver a nuestros niños a casa. Lo que podemos hacer, lo que hemos comenzado a hacer también es salir a las calles. Ayer estuvimos en una manifestación frente a la embajada estadounidense en Israel. Todas las organizaciones y la coalición de organizaciones femeninas, de madres y distintas iniciativas que han surgido en los distintos foros, y la exigencia y el llamado es a las madres a salir a la calle. Y quiero pedirles también a ustedes, y después de todo esto quisiera también señalar que nosotras, la experiencia de la realidad israelí, que también los medios de comunicación en Israel, el hecho es organizar la organización, la muerte. Estamos hablando más de 888 combatientes que cayeron, indudablemente caen nuevos y nadie logra detenerse y preguntarse cuándo vamos a, pues, a detenernos y respetar la memoria de los caídos, porque cuando podremos, pues, hacer un restart, reinicio al Estado de Israel para que podamos, dentro de esta destrucción y en el derrumbe que tenemos ante nosotros, las madres, podamos, pues, estar al frente, porque todo factor y ese pacto con los generales, nosotros estamos incluso partes importantes, distintos elementos de la coalición, y logramos llevarlos a cierto nivel que nosotros sentimos que están cooperando, pues nosotros tenemos que parar y respetar y honrar a los caídos, porque esto debe suceder rápidamente, porque no hay tiempo. Y nosotros, pues, si no logramos hacerlo de esta manera, si seguimos otros 100 días, 200 días, el derrumbe llegará más rápido. Creo que estamos en un momento crítico. Nosotros aumentamos desde las 6 de la madrugada, pues he pasado de un sitio a otro, de un Zoom a otro. Es un día tras otro, junto con IFAT, quien también combate y pues trata de bloquear con su vehículo las vías, pues incluso la policía le llevó su coche. Tenemos las madres, tenemos, es como estamos hablando de una unidad de comando, pues vemos a toda serie de madres que actúan y cada cual con su estilo. Las madres deben salir incluso en las redes y deben, pues, escribir que esta guerra debe terminar, que los rehenes deben volver a casa, y está prohibido aceptar esta selección, porque eso es lo más terrible que puede suceder. Esta historia de los latidos, pues, es inaudito. Pues mientras sigamos en esta situación, el gobierno estará en pie, pues debemos detenerlo. Y esto es en efecto lo que somos nosotros, pues pasó de una a otra cosa, porque la urgencia es realmente muy alta y la sensación, la importancia de actuar es esencial. Pues nosotros también visitamos los hospitales, pues hacemos todo en pro y para el bienestar de nuestros hijos, y quiero pedirles también vuestra ayuda. Hasta tal punto es fundamental. Pues quiero destacar este punto antes de continuar a la etapa de las preguntas. Mucha gente aquí quería
presentar un cartel o con una expresión en particular. Quisiera proponer quien quiera abrir su cámara y quien tiene un cartel. Vamos a dejar otros 10 minutos con preguntas que recibí a través del chat. Veamos en primer lugar. Vamos a sacar el spot. Pues si Fat quiere agregar algo más, por favor, es muy importante comprender que lo que permite ese mesianismo extremo que afecta tan negativamente a nuestro Estado, indudablemente es la actitud del gobierno de Israel. Indudablemente, tanto el primer ministro y todos los miembros de la coalición, hay gente que lo único que les interesa es el primer ministro y que él permanezca en funciones, su propio asiento, sus funciones, su bolsillo. Y yo digo que el Estado de Israel y los ciudadanos israelíes no le interesa, pues no han autorizado puntos para beneficiarse a nivel de impositivo para las esposas de los reservistas. No han enrolado a nuevos soldados, no han autorizado servicios de atención psicológica para nuestros soldados que están en trauma o postraumáticos. Tenemos un gobierno para la cual el bienestar del Estado de Israel y los ciudadanos del Estado de Israel no es algo que les interesa. Ya no somos un Estado de Derecho, estamos derrumbándonos económicamente, también moralmente, así como en la seguridad. La mayor parte de los ciudadanos del país están en una depresión y en duelo y desesperación y realmente debemos en cierta manera llegar a una situación en la cual esta guerra termine y poner fin a esta situación, pues llegaremos. Si queremos, pues, escuchar a cada cual, si quieren encender las cámaras. Y para mí esto es muy importante, esta expresión. Y sé además, veo a Yael, la audaz, quien estuvo durante la noche frente a Netanyahu y su comitiva. Vamos a hacer un screenshot y vamos a avanzar con las preguntas. Yo quisiera señalar algo, si me permiten. Si quisiera también señalar algo, si me permiten. Orna, un instante, por favor. Bien. Perfecto. Pues voy a salir de mi costumbre porque ya él quiere formular una pregunta que es pertinente para todos y es importante para mí que formule esa pregunta. Y luego, Orna, paso a ti. Muchas gracias, Ofir, y gracias a todas las madres. En primer lugar, quisiera señalar qué honor y qué cuánto aprecio a las 4 de ustedes, el sacrificio que ustedes saben. Preséntate, soy Yael de Washington, activo en Acceptable desde el día de los acuerdos de Abraham. Tengo mucho reconocimiento y respeto a todos ustedes por todo lo que ustedes hacen. Y quiero recordar aquí que de repente me presentó lo que Adina Moshe contó cuando le dijo a Jaime Perry cuando estaban en cautiverio, que era una cuestión de unos días, máximo 2 meses, y dijo, estaremos aquí 2 años, le respondió, porque nosotros somos izquierdistas y Bibi no nos va a devolver próximamente y lamentablemente estamos casi llegando a los 2 años, ya hace 21 meses que están en cautiverio. Quisiera preguntar, quizás en forma no muy ordenada, porque está todo relacionado con todo y no sé desde qué punto de vista presentar la pregunta. El primer ministro es una persona
que no necesita tener un doctorado en psicológica, que tiene un problema psicológico, una afección psicológica que lo aleja plenamente de la realidad. A lo largo de décadas, desde la época que tomó lecciones para ser actor y aprendió a hablar en soundbites, y la realidad alternativa la cual vive. Podemos también ver esa ronda de prensa tan extraña que vimos en la Casa Blanca. Pues que te pido, pues, el que vuelvas a tu pregunta. ¿Cómo es posible con las herramientas que ustedes proponen, que son herramientas que están basadas en la realidad y basadas en el sentimiento, basadas en la mente, en la lógica, llegar a una persona que está desconectada completamente de la realidad? Tratamos de hacer caer con un simplemente una fortaleza de hierro. ¿Cómo después es posible causar cierto daño, esa locura completa que vemos tanto en Bibi y Trump? ¿Puedo continuar forever? ¿Puedo continuar sin fin? Es una pregunta que todos nos formulamos. De hecho, yo puedo intentar dar una respuesta que no está relacionada a la práctica, sino que está relacionado, sino más una técnica en grandes términos. Netanyahu, como has dicho, se acabará el tiempo y la respuesta de cambiar a Netanyahu en otra persona, ninguna de nosotras la tendrá. Permítame simplemente en un minuto y medio expresar mi respuesta. Quisiera pues tener tiempo también a decir una frase. Tendrás todo el tiempo. Yo termino en un minuto y medio y te paso el uso de la palabra. Lo que quería simplemente decir que nadie puede cambiar a Netanyahu de ninguna manera. Trump es otra historia, es un poco loco y quizás si lo empujamos un poco en cierta dirección podemos recibir o obtener resultado. Por lo tanto, haremos frente a esa situación. Yo creo que sobre él sí es posible influir, pues, y sin duda se puede todas las cosas que podemos llevarlo en una dirección o en otra, en grandes términos, pues en nuestra visión, en la realidad diaria en la que estamos, nuestros hijos los vemos, y quiero hacer un llamado a toda madre como tal que tome el destino de sus hijos y su destino propio. Por lo tanto, no podemos aceptar una acción de simplemente, si es necesario, visitarlo en la cárcel y no en una tumba militar, y no ayudar a este psicópata de Trump o el psicópata de Benjamin Netanyahu. Por lo tanto, interrumpir, dejar de colaborar con esta locura y simplemente será crítica, llegarnos a una situación crítica que se transformará en una bola de nieve que será imposible detener. Pues a ellos no se llega. Indudablemente estamos hablando que ya el servicio de reserva, mucha gente no hierva. Muy pocos llegan, los que son seculares, pocos llegan. Es lo que sucede cuando y los reservistas, cuando están dispuestos a llegar a otros sitios, a Siria, Líbano y Cisjordania, los llevan allí, y pues al servicio regular los hacen entrar a Gaza y ellos tienen mucha más dificultad de negarse a entrar. Orna quería continuar precisamente hablando de este tema. ¿Y en qué medida la gente cree en que la guerra de Gaza debe liberar a los rehenes? Porque el mensaje que recibimos aquí, que luchamos, de hecho, para liberar a los rehenes. Quería referirte a este tema, Orna, porque y pues en la lucha con el Líbano, por lo tanto, dijimos que la franja de seguridad es lo más importante del mundo. Si no estamos ahí, se pierde la seguridad. Por lo tanto, ¿cómo se puede resolver esta expresión y el pasaje de lo que dice este gobierno, de hecho, al público, entre la Hasbara y entre lo que el público, de hecho, cambia su opinión?
Tenemos que ponernos en contacto con nuestros socios en Zoom de la diáspora. Sí, bueno, hay muchas personas aquí que vienen de la diáspora, dice Ofir. Nuestro país es un país maravilloso. El 80% de las personas que viven aquí son buenas personas, personas que se rigen por principios éticos, que siguen los valores judíos, otros valores, es una sociedad solidaria, una sociedad en la que hay valores sociales. Si los que nos escuchan piensan que somos un país racista, eso no es así. Y si piensan que no podemos confiar en los comandantes en el ejército de Israel porque hacen cosas horribles, esto no es así, es una minoría. Ofir. Orna, el motivo por el cual estamos aquí todos en esta reunión en Zoom es porque creemos lo que estás diciendo tú, que la mayoría de los israelíes son así. Este es el motivo por el cual estamos luchando para que las cosas pues sean así y para poner fin a la guerra. Gracias, Ofir. Las encuestas demuestran, las encuestas anónimas demuestran que el 70% de los israelíes quieren que la guerra acabe y que los rehenes vuelvan a casa. Y yo estaba convencida de que es eso lo que íbamos a tratar, porque tenemos que poner fin a los desacuerdos y tenemos que centrarnos solo en poner fin a la guerra y en que los rehenes vuelvan a casa todos. Y para ello necesitamos la ayuda de los judíos en la diáspora y todos aquellos que nos están escuchando para convencer al presidente Trump. Ayelet, tenemos que ir allí a verle, porque no cambia de opinión el presidente Trump después de recibir una carta, pero sí cuando pues se reúne con otras personas. Así que los judíos, los israelíes que estén en Estados Unidos tienen que ir a hablar con él. Sí, de hecho esto ya está sucediendo. Sucediendo. La familia de los rehenes van a reunirse con él, pero ahora estamos hablando de lo que se debe hacer en Israel. Una pregunta que han planteado muchas veces. Estamos hablando mucho de cooperación. Al mismo tiempo, hay una campaña para reclutar a los ultraortodoxos para que participen en la guerra, pero por otro lado pensamos que la guerra tiene que acabar, o sea que hay un equilibrio algo raro, ¿no? Entre la guerra tiene que acabar y necesitamos más soldados. ¿Hay alguna manera de generar una mayor cooperación para acabar con la guerra y luego tratar la cuestión de la desigualdad? Pero parece que no se conecta una cosa con la otra. Necesitamos miles de soldados porque todavía tenemos enemigos. Y si bien yo quiero que nuestros vecinos tengan un futuro positivo, esto no significa que no tengamos enemigos. Lo vimos el 7 de octubre. Los israelíes que defendían la paz también fueron asesinados. Tenemos que seguir luchando por lo que defiende Ayelet. Sí, claro. Ahora mismo lo que necesitamos es estar unidos dentro y fuera de Israel, y sobre todo en Estados Unidos, para ejercer influencia en el presidente Trump para que le diga a Netanyahu que tiene que acabar con la guerra ya y que los rehenes tienen que volver a casa ya. Y que sean los países árabes modernos los que gobiernen en Gaza para que podamos salir nosotros de Gaza. Gracias, Orna. Le voy a dar la palabra a las demás oradoras. Ayelet, ¿estoy de acuerdo con Orna? Su respuesta me ha parecido adecuada.
Se podría decir que no hay una relación porque, bueno, sí, tenemos que reclutar a todos los que viven en Israel. Desde luego, las obligaciones deberían ser las mismas para todos. Desde el punto de vista aritmético, ya necesitamos más soldados, más allá de los principios y las dudas éticas. Los soldados no se compran en AliExpress. Están todos cansados. Muchos de ellos están heridos. Por otro lado, la guerra en Gaza tiene que acabar. Aunque todos los hombres ultraortodoxos se sumaran a la guerra ahora mismo y al ejército, seguiríamos diciendo que hay que poner fin a la guerra. Y es muy desagradable porque justo aquellos que no han estado en el ejército y aquellos que no han querido reclutar a los hombres ultraortodoxos son los que ahora impulsan la guerra. Ona dice, no, 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 más temas de conversación, no. מקבל פה רק איתותים ממי שעוזר לנו בתרגום, שאנחנו כבר מעריכים מאוד. Las יפעת, רצית intérpretes להגיד משהו nos ואילנה dicen que se מילה nos אחרונה está ואנחנו agotando el tiempo. Dice Ofir, así que algo para terminar, Irfat. Lo primero que tenemos que hacer es poner fin a la guerra, que los rehenes vuelvan a casa, que los soldados puedan salir de Gaza. Y para conseguir esto, los países del mundo tienen que presionar a Bibi Netanyahu. También el presidente Trump tiene que presionar a Netanyahu. No debemos ceder ante las amenazas de Netanyahu. Yo creo que esto se puede hacer. Espero que se pueda hacer a través de fuerzas internas. Desafortunadamente, el jefe de Shin Bet y la Fiscalía General no han hecho lo que tendrían que haber hecho. Y aunque haya una parte de los soldados que digan que no van a ir a Gaza, esto no va a cambiar nada. Esto no va a acabar con la guerra. Para que el Estado de Israel pueda ser fuerte a largo plazo, tiene que ser un Estado judío, pero también una democracia liberal. Ese es el motivo por el cual la comunidad secular, liberal, tiene que cooperar y tiene que defender sus propios derechos y no ser siempre tan tolerante con los otros sectores. Tenemos que garantizar nuestro futuro aquí. La comunidad liberal aquí es la comunidad, el sector más productivo en Israel. Y para que Israel siga siendo un país fuerte, y esto es importante para la diáspora, tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que el país sea una democracia liberal. אורנה, שנייה, אורנה, אני רוצה לתת לאילנה, אנחנו חייבים לסיים. רק שנייה, אורנה. אני רוצה להגיד Tenemos que שאני ir acabando. חושבת שזה חשוב מאוד להסתכל. אורנה, שנייה. אני Elana, חושבת por שזה favor. חשוב מאוד להסתכל כמובן על השבוע Creo הזה que es שהוא muy שבוע קריטי ואין importante מי שיותר חשוב ממני לראות que שהחטופים reconozcamos חוזרים que esta והמלחמה semana es מסתיימת וההרג fundamental המיותר בעזה para גם של asegurarnos de חיילים que la וגם של guerra acabe פלסטינים y de que נפסק. los אבל אני rehenes חושבת שמעבר vuelvan, לזה para אנחנו poner צריכים להתחיל fin עכשיו a las אסטרטגיה. muertes מדינת ישראל innecesarias כל de הזמן soldados y חושבת איך לעבור את palestinos השבוע en הבא. Gaza. Pero más allá de וזה לא todo esto, מתאים tenemos גם que pensar de לטווח manera הארוך. אנחנו צריכים estratégica. לחשוב איזה El Estado de מדינה אנחנו Israel רוצים שיהיה piensa בטווח en una semana וזה vista אומר y להתמודד esto עם no הבעיות puede הקשות ser. Tenemos שיש que לנו. saber אחת מהבעיות qué הקשות queremos זה para el הנושא país a של largo plazo y אי para ello tenemos que השוויון עם resolver los המגזר graves החרדי. problemas que אחד tenemos מהנושאים y uno הקשים de זה ellos es la desigualdad con el sector הקושי שלנו ultraortodoxo. לחיות עם Otro השכנים שלנו problema הפלסטינים. אבל אם אנחנו לא נתמודד עם es הבעיות האלה, הם רק ילכו que ויגברו no עוד ועוד ועוד. podemos והשיטה convivir con שביבי nuestros vecinos, נתניהו los הוא palestinos. Y si no hacemos frente a estos problemas, הממציא no van a acabar והמצמיח של nunca, van a, השיטה הזאת, van a של אוקיי, seguir. אנחנו נדחה את הבעיות הלאה, זה רק מאפשר להם לצמוח ולגדול ובעצם Si להשתלט על dejamos las כולנו. cosas אז de אני רוצה lado, לשים קץ לזה, si ואנחנו כן צריכים continuamos לשבת retrasando las ולהתמודד עם soluciones, הקשיים los האלה, problemas cada vez ולחשוב על van מה a יכול más. לעזור לנו לא רק Así que בשבוע tenemos que הקרוב, pensar, בשבועיים הקרובים, reflexionar, hacer וגם frente a estas ב20 שנה dificultades הקרובות y ver וב30 qué שנה podemos hacer הקרובות. no en la próxima ובהקשר semana הזה o אני dos, אגיד sino en los próximos שמה 20 שאנחנו años o los עושים próximos עכשיו 30 זה קשור años. למלחמה, לא Y en este עובד. contexto, לא עובד. הרעיון הזה quisiera decir que lo que estamos שאנחנו haciendo ahora נשלוט mismo no está במיליונים של funcionando. פלסטינים ואנחנו נחליט עליהם כל רגע אם הם Esta יעברו את הכביש idea הזה ולא יעברו את de הכביש הזה gobernar, ואיפה de הם יחיו ולאן decidir הם ילכו ומה sobre יקרה איתם, millones de זה לא עובד. palestinos y אנחנו decidir si עושים את pueden זה cruzar la 100 guerra, שנה si ואנחנו pueden cruzar מקבלים la calle por מלחמה aquí o por אחרי allá, מלחמה no אחרי funciona. מלחמה
Lo venimos haciendo desde hace casi 100 años y lo único que hemos conseguido sacar de todo esto es guerra, guerra y más guerra. Un gobierno de extrema derecha y esto nos llevó a 1.600 personas que murieron en un solo día. Yo sé que hay muchos israelíes en Estados Unidos, pero también en Israel vemos cómo hay muchas personas que trabajan en el sector de las tecnologías puntas. Algunos, ya digo, están en Estados Unidos, otros en Israel. Y sabemos que la manera de hacer avanzar la tecnología y también la sociedad es tomar decisiones rápidas, sencillas. Lo primero que tenemos que hacer es poner fin a la guerra, por supuesto, pero después tenemos que saber qué queremos ser, quién queremos ser, qué queremos hacer como país. La guerra, la violencia, la opresión. ¿Es eso lo que queremos? ¿Ese es el país que queremos para nuestros hijos? No, queremos un país basado en valores, basado en la igualdad. Tiene que haber igualdad en Israel con los vecinos. Tenemos que crear una sociedad positiva, fuerte, pensando en los próximos 30 o 40 años, porque si no, לגמרי. אז al final vamos a אני רוצה... ver más ciclos de violencia. אנחנו חייבים לסיים. Muchísimas gracias. אני לא פתחתי בסיפור האישי, אני רק רוצה להזכיר פה שבני הצעיר No quiero לחם empezar con mi historia בלבנון personal, pero sí que quisiera recordar que mi ונפל hijo, במלחמת mi לבנון quinto הארוכה hijo, mi hijo בשנת más 97, pequeño, ולא יכולתי לסיים בלי שאתה cayó תגיד. en la guerra en el Líbano en 1997. Quería compartir esto זה לא con מתחיל todos אתמול וזה לא ייגמר vosotros. מחר, אנחנו יכולים לעבוד על זה המון שנים, ואני רק Bueno, ya למען ven que האנשים esto no empezó ayer, que המדהים האלה no va a acabar שנמצאות פה, mañana. חלק Tenemos que מהשוויון הגדול בין trabajar con וושינגטון dedicación para המגדרי, poner fin a esta situación. וקבלת ההחלטות תהיה Y נשים כמוכן מסביב לשולחן. אני רוצה להודות לכל מי שהמשיך no hemos איתנו, hablado de la igualdad de שרון género, pero ודפנה espero que las וג'אנט decisiones se שנרתמו. tomen considerando también a las mujeres. השיחה שלא תיגמר היום, Gracias a Sharon, a Janet y a Regina por la interpretación. La conversación no se queda aquí. De momento lo dejamos aquí, pero esta conversación sigue. Lo importante es poner fin a la guerra, que vuelvan los rehenes a casa y luego celebrar elecciones para poder gozar de un Estado libre y democrático en Israel durante muchos años. Gracias a todos por estar aquí. No hemos hablado de la ley de nietos que quiere cambiar el gobierno, pero lo haremos en otra ocasión, porque sabemos que el movimiento judío liberal es el movimiento más nutrido, así que al final pues conseguiremos nuestros objetivos. Hay una reunión entre el presidente Trump y Bibi de aquí a poco, esperemos lo mejor. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.